demostrado que el esfuerzo cortante en flexión se calcula con esta expresión. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante multiplicado por Q, que es el momento de área de primer orden, ¿cierto? Dividido la inercia de la sección con respecto del centroide y multiplicado por B. Si nosotros hacemos una sección rectangular, aquí bien, una sección rectangular así, donde hay un ancho B, y una altura H. Entonces, el esfuerzo máximo a cortante ya sabemos que es una distribución parabólica, algo así, ¿cierto? Y ese esfuerzo cortante se me hace máximo en la mitad, en el centroide del rectángulo. ¿Listo? Entonces, esto es Y para abajo. Entonces, digamos que aquí existe una... bueno, aquí. Entonces, acá viene así y viene así. Entonces, aquí hay un tau máximo. El tau máximo es 3 medios de B sobre A. Entonces, el esfuerzo cortante habíamos dicho que es máximo en el centroide de la sección y en los extremos, en la fibra superior e inferior, el cortante vale 0. ¿Sí o no? ¿Qué más vimos? Entonces, la idea de la clase pasada alcanzamos a ver que si ustedes tienen una sección que no es simétrica con respecto a los dos ejes, como es el caso de esta sección T, entonces, pues digamos que el problema de calcular el esfuerzo cortante por flexión es que debemos determinar cuánto vale Q. Y Q ya sabemos que es una función de Y1, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan de aquí de la ecuación de Timochenko, entonces para una sección rectangular, el Q varía con esta función, ¿se acuerdan? B medios, factor de h cuadrado menos 4, h cuadrado sobre 4 menos Y1. Entonces, para esta sección rectangular, Q es B medios. Aquí lo que ustedes hacen es escoger un área a una fibra a una distancia Y1. Y entonces esta altura de acá, ¿se acuerda que la hemos calculado como H medios? Porque el centroide está en la mitad, o sea, de aquí a acá. Esto es H medios. Y este de aquí, la fibra inferior, es H medios. Por lo tanto, la altura del rectángulo que está a una distancia Y1, entonces ustedes cogen una fibra a una distancia Y1, entonces esta alturita de acá, pues viene siendo H medios menos Y1. ¿Listo? Entonces, acuérdense que si ustedes quieren calcular el Q, el momento de área, primero tienen que coger
esta área que se forma entre la fibra donde yo quiero calcular el esfuerzo cortante y la fibra inferior, entonces acuérdense que Q, si no quieren resolver la integral, va a ser el área sombreada multiplicado por el Y sub I. ¿Listo? Entonces habíamos dicho en clase pasada que Q es igual, el área de ese rectángulo, esa área sombreada va a ser igual a B por la altura del rectángulo, que sería H medios menos Y1. Ahí da el área. Va a ser igual a esa área multiplicada por el centroide de esta área amarillita con respecto al eje centroidal. Entonces quedaría por el brazo, que viene siendo Y1, más la mitad de este rectangulito, la altura de este rectangulito, que sería H medios, H medios, menos Y1 sobre 2. De aquí este 2 para multiplicar a Y1 y saldría el de aquí. Entonces saco el mínimo común divisor entre 1 y 2, que sería 2. Entonces quedaría B medios, factor de H medios, menos Y1, factor de quién? De Y1, 2Y1, este 2 para multiplicar acá, ¿cierto? Más H medios, menos Y1. ¿Sí? Entonces ese Q reducido va a ser igual a B medios, H medios, menos Y1, factor de quién? 2Y1 menos Y1 sería Y1 más H medios, ¿cierto? Y esto es una diferencia de cuadrados. H cuadrado, H medios por H medios y Y1 por Y1 es una diferencia de cuadrados, según el álgebra que aprendimos en bachillerato. Entonces esto se resume como B medios, factor de H medios, todo al cuadrado. Qué horrible. Sería B medios, factor de H medios al cuadrado menos Y1 menos Y1 al cuadrado. ¿Listo? Esta es la ecuación que tenía aquí Timochenko. B medios por H cuadrado, bueno, este sería H al cuadrado, quería H cuadrado y sobre 4. Entonces, si quiere, le quitamos aquí el paréntesis y le damos el numerador y el denominador a la 4, al cuadrado. Entonces aquí quedaría 4. ¿Listo? Entonces, esto es como varía la función Q en una sección rectangular en una fibra que está a una distancia de F1 y forma esta área con respecto la fibra inferior. Entonces, lo que se requiere es variar Y1. Entonces, Y1 varía entre menos H medios y H medios, ¿cierto? Entonces, cuando Y1 vale H medios, entonces quedaría H medios al cuadrado, sería H medios a la 4, menos H cuadrado a la 4, se me da 0. Por eso es que aquí el Q vale 0, en la fibra superior y en la inferior. Profe, ¿Sí, señor? qué pena interrumpirle, profe, es que se me apagó el computador y de la clase pasada preciso no me quedó muy claro lo del Q. Qué pena con usted. Sí, sí, Ahorita sí. se me apagó preciso cuando estaba explicando lo del Q. Pero ya está ahí en el computador o... Sí, ya lo prendí. Bueno, vamos a ver rápido. Entonces, lo que necesitamos, o sea, nosotros en la clase pasada encontramos que
el esfuerzo cortante producido por flexión en vigas va a ser igual a la fuerza cortante multiplicado por Q sobre la inercia de la sección con respecto al centroide multiplicado por B. ¿Sí? Entonces, la idea es, primero, con una sección rectangular, ¿cómo se calcularía Q? Desde la clase pasada habíamos repasado que si ustedes cogen una fibra a una distancia y1 del centroide de la sección, ¿cierto? Esa área que se forma entre la fibra entre la fibra escogida y la fibra inferior es esta área achurada. Entonces, esa área, ¿cuánto vale? Pues el ancho B multiplicado por esta altura. Entonces, esta alturita es h medios menos y1. Entonces, como Q es igual al área por el centroide con respecto, el centroide de esa área achurada con respecto al eje centroidal, entonces el área es B por H medios menos Y1, ¿listo? Y el brazo sería Y1 más la mitad de esta altura, Y1 más H medios menos Y1 sobre 2. Entonces aquí lo que hacemos es algerar este 2 que está dividiendo a esta expresión, pasa a multiplicar al Y1, entonces quedaría 2Y1 más H medios menos Y1, y el 2 que está dividiendo pasa, lo sacamos de esta expresión y queda dividiendo a la B. Quedaría B medios, y a 2Y1 menos Y1 me daría Y1 más H medios. Entonces aquí hay una diferencia de cuadrados. Entonces quedaría H al cuadrado sobre 4, que es H medios por H medios, H cuadrado cuartos, menos Y1 por Y1 menos Y1 cuadrado. Esta es la ecuación de una parábola, ¿cierto? Entonces esa ecuación pues le reemplazamos los límites inferior cuando Y1 vale H medios negativo y cuando Y1 vale H medios positivo. Entonces lo que hace uno es reemplazarlo acá y nos damos cuenta que cuando vale H medios Y1, pues esto se me vuelve cero. Entonces esta parábola es cero en los extremos, el Q, ¿sí? Y es máxima cuando Y1 vale cero, o sea, cuando estamos en el centroide de la parábola. ¿Listo? Entonces, esta función graficada también es una parábola así. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos cuánto vale Q, pues ya sabemos cuánto vale tau. Entonces, tau pues va a ser igual al cortante en la sección multiplicado, bueno, sobre I por B. ¿Sí? Multiplicado por ¿quién? Por Q. Y Q vale B medios, factor de H cuadrado sobre 4 menos Y1 al cuadrado. Al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Te reemplacé este Q en esta expresión del cortante. Entonces el cortante es igual a B por Q sobre I por B. Entonces aquí la reemplacé. Entonces este B se me da con este B. Y tau va a ser igual a ¿cuánto? Entonces quedaría B, el cortante, actuante en la sección sobre 2I, multiplicado por H cuadrado sobre 4 menos Y1 al cuadrado. ¿Listo? Esta expresión es la expresión de cómo varía el esfuerzo cortante, ¿cierto? Y es máximo cuando Y1 vale 0, acá. Entonces, cuando Y1 vale 0, encontramos el cortante máximo. Va a ser igual a ¿cuánto? A B sobre 2I. Y este quedaría H2, H cuadrado sobre 4. Obviamente 2 por 4 me da 8, entonces quedaría B por H al cuadrado sobre 8 es la inercia. ¿Sí? La inercia, pues nosotros sabemos que la inercia es igual a ¿cuánto para un rectángulo? A ver rápidamente para el parcial, ¿cuánto es la inercia de un rectángulo?
Un doceavo de A por B al cuadrado. Es un doceavo de B por H al cubo. Entonces yo reemplazo este valor acá. Entonces estado máximo qué horrible acá. Entonces, estado máximo va cortante por h al cuadrado sobre 8 por b por h al cubo sobre 12. ¿Listo? Este 12 por ley de orejas pasaría arriba. O sea que el cortante sería 12 octavos. ¿Cierto? Este cubo se va con este cuadrado. Entonces sería la fuerza cortante sobre B por H. Y ya sabemos que B por H, ¿qué es? Área. El área. Entonces, en últimas, el tau máximo en una sección rectangular siempre va a ser 12 octavos, es lo mismo que escribir 3 medios de la fuerza cortante dividido el área. Este es el cortante máximo. ¿Listo? ¿Y en dónde va a ocurrir? Ocurre en el eje centroidal. Ahí es máximo. Y a medida que yo me voy alejando, el y sub 1 va alejándose del eje centroidal, el cubo va disminuyendo, y si el cubo disminuye, pues disminuye el esfuerzo cortante hasta llegar al extremo de la fibra superior e inferior, y ahí el Q es 0, por lo tanto el cortante vale 0. ¿Listo? Eso fue lo de la clase pasada. Bueno, entonces hoy les quería repasar, ya es para una sección rectangular. Creo que la habíamos hecho en clase, pero no alcanzamos a terminarla, ¿sí? Entonces, digamos que esta sección rectangular en T, yo la tenía por acá dibujadita. Tenemos esta sección de 80 de ala, desde aquí a acá, pues es que aquí no puedo escribir bien. A ver si no puedo escribir mejor acá. Entonces sería 80 centímetros. No, va a tocar aquí en AutoCAD. Pues esta sección, copiarla aquí. No sé si esta fue la que hicimos con ustedes en clase en algún momento, para allá el centroide. Entonces, la vamos a poner aquí al ladito. ¿Listo? Entonces tenemos esta sección en T. Esa sección en T pues tiene, voy a borrar aquí un momentico esto. Aquí abajito ahorita lo hacemos. Entonces tenemos voy a ponerlo aquí al ladito. Entonces tenemos una sección en T. El alma tiene 80, la aleta tiene 80 centímetros de ancho, el espesor de la aleta 15 centímetros, y el alma tiene 30 centímetros de ancho por punto 35 de altura. ¿Sí? Entonces, digamos que y el esfuerzo sigma, pues debemos calcular el centroide de la sección, y con el centroide, pues colocar, analizar cuánto vale la inercia con respecto a un centroide y calcular el Q para los esfuerzos cortantes. Entonces, digamos que esa sección, ya aquí hubo un procedimiento. Entonces, aquí se calcula dónde está ubicado el centroide con respecto a la fibra superior. Entonces, calculamos C1 y C2. Entonces, C1, pues la calculamos como ustedes ya saben, cogen el área del rectángulo multiplicado por el centroide con respecto a un eje que pasa por acá por arriba, más el área del rectángulo que está aquí abajo, multiplicado por el centroide del rectángulo con respecto a un eje de referencia inicial acá.
Se suman esos productos de áreas por brazos y se divide por la sumatoria del área total de la T y obtiene el centroide de la sección. Y entonces eso ya lo hicimos en esta viga. Creo que esta fue la que hicimos en las últimas clases. Entonces el C1, o sea, la distancia centroidal desde la fibra superior hasta el eje centroidal es C1, nos dio .192. Y el C2 pues sería el complemento. Esta altura es .15 más .35. La altura de la T sería de 0,50. Entonces si le restamos C1, pues obtendríamos el C2, ¿no? Entonces con el C2, la idea es calcular cómo varía la función Q, ¿cierto? Entonces, ahora sí, entonces la función Q, ¿cómo la calcularíamos? Yo me traigo esto y lo pongo acá. Entonces vamos a escoger una fibra. Una fibra que se va a encontrar a una distancia Y. Voy a poner acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo mismo que hicimos en la demostración de la área rectangular. Entonces, ¿cuánto valdría esta distancia de aquí a acá? La altura del rectángulo. Según lo que acabamos de ver. Yo tengo por acá esto. ¿Esta alturita cuánto valdría? Pues sería la distancia C2 menos Y. La voy a dejar expresada aquí en función de C2. Ahorita la reemplazamos. ¿Listo? Entonces, quiero hallar acuerde que este Y viene siendo como el Y1. Bueno, pongámoslo aquí. La misma nomenclatura que usábamos en la demostración de Timochenko. Entonces aquí sería Y1 y, T y C2. T. Listo. Entonces yo quiero calcular la función Q de cuando Y varía, porque es que Y1 varía entre la fibra inferior y esta fibra de acá, ¿cierto? Entonces la fibra inferior es 300.3083, es que era lo que yo tenía por aquí. Aquí ya lo tengo. Vamos a calcular la función Q2. Y1 pues va a variar entre la fibra inferior y donde termina el alma, o donde empieza la aleta. Entonces ese límite sería, si esta altura es .35, de resto C2, .3083, esta alturita me daría la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería? Si tiene .35 menos .3083, 4 punto, puntos. punto 042, ¿sí? Que es esta de acá, .40, .042. ¿Sí? Bueno, siendo coherentes, es que dejémoslo con 3 cifras decimales. .0417. ¿Listo? Entonces ese Y1 es como un rectangulito, que es la función Q del área 2, entonces la voy a calcular acá. Entonces Q del área 2, yo me la traigo aquí. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿cuánto vale el área sombreadita que está acá? Entonces, vale, el ancho es .3, ¿cierto? Y esta alturita de acá, pues viene siendo la distancia del eje neutro hasta la fila inferior, que es C2, que vale .3083. Bueno, .308. Menos Y es la altura. Entonces, estos dos primeros términos es el área de la sección que está achurada, multiplicada por el brazo. Entonces, con respecto al centroide, pues sería Y1, ¿cierto? Más la mitad de esta alturita. Entonces, Y1
Es que aquí me faltó meterle, bueno, aquí metamos el Y1 para que sea coherente con lo que estamos escribiendo, pero ya aquí no me sirve, güey. Qué pena, profe, ¿el punto 30 es de qué? Q2 es igual a 0.30, el ancho de la... El área. ¿Cuánto es el área de este rectángulo achurado? 0,30 por la altura, ¿cierto? Ok, Y la altura viene siendo desde el eje neutro punto 308 menos Y1. ¿Listo? Por el brazo de esta área con respecto al centroide. Entonces, ¿cuánto es el brazo? Pues Y1 más la mitad de esta altura. O sea, punto 308 menos Y dividido 2 más Y. Este sería Y1. Bueno, ok. Y1 y Y1. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es lo mismo. Entonces este 2 que está dividiendo a este número, aquí le pongo un 1, mínimo común divisor entre 1 y 2 es 2. 2 por Y1, quedaría 2Y1, entonces aquí quedaría. Entonces este 2 lo saco de acá y lo pongo a dividir acá más bien. Dividido 2, ¿cierto? Y acá este me quedaría 2 veces Y1, ¿cierto? El 2 quedaría Y1 y aquí quedaría más, le quito este paréntesis y aquí le quito este paréntesis. Entonces quedaría punto 308 menos Y1. Pues aquí le sigo aplicando álgebra, reducción. Entonces punto 32 me da 0,15, ¿cierto? Y este de acá sería 2Y1 menos Y1. Aquí se quedaría Y1 más punto 308. Entonces, si se dan cuenta acá, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿De cuánto? Entonces, aquí quedaría punto 308 al cuadrado menos Y1 cuadrado. Entonces, aquí cuando Y1 vale 0, estamos en el centroide de la sección. Entonces, ahí ese valor va a ser máximo. Y cuando Y1 valga C2, o sea, punto 308 al cuadrado, pues me da 0. Entonces, Q2 vale 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los límites de donde puede variar esta sección. Entonces, esta sección o este Q puede variar entre Q igual a Y1 igual a la distancia que hay a la fila inferior, que sería punto 308, ¿cierto? Entonces aquí quedaría reemplazo a Y1 por punto 308. Obviamente esto es 0, ¿cierto? Entonces el Q vale 0. Y cuando esta fila Y1 igual a la fila inferior, pues como no hay área, entonces el Q vale 0. ¿Listo? Ese es el límite superior. El límite intermedio es cuando Y valga 0. Entonces, cuando Y1 valga 0, esto es 0. Al cuadrado da 0, entonces este valor, ¿cuánto les da? Punto 15 por punto 308 al cuadrado. Me da punto 0,1422. Punto 0,1422. Esto es metros al cubo, ¿no? Eso. Entonces, el otro límite sería el límite inferior. Cuando cuando Y1 valga menos punto 0,417. Eso. Entonces ese punto 0,417 lo reemplazo acá. Menos punto 0,417 al cuadrado. ¿Y ahí cuánto les daría el Q? 3,15 por punto 308 al cuadrado menos punto 0,417 al cuadrado
me da 0.1396. ¿Listo? Y estos serían los valores de la función Q entre un límite de 0.308 hasta el límite aquí donde termina el alma, que es menos 0.04217. ¿Listo? Cuando yo entro aquí arribita, en el aleta, entonces ya se calcula otro Q. Otro Q. Entonces ese Q, ¿cómo lo calcularíamos? Entonces aquí me pongo y lo pongo aquí a la derecha. Es Q1. Va a ser igual a quién. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es coger ahora un área, una fibra, ya no para abajo, sino por encima del eje neutro acá. Entonces este sería ahora mi Y1. Entonces Y1 va a ser este de acá. ¿Sí? Y esta alturita de acá viene siendo... ¿Cuánto sería esa altura, muchachos? Estoy cogiendo un área dentro de la aleta, ¿cierto? Esa fibra está a una distancia Y1 ahora del eje centroidal, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta alturita del área sombreada? Y esta distancia del eje neutro hasta acá es 0.197. ¿Cuánto valdría esa alturita? 0.1917 menos Y1. Perfecto, lo mismo, ¿sí? 0.1917 menos Y1. ¿Listo? Esa sería la altura del área sombreada, ¿cierto? Obviamente Y1 va a variar entre el límite superior, la fibra superior, y donde termina la aleta. Esos serían los dos límites de esa nueva función. Entonces aquí, ese Y1 va a variar entre la fibra inferior, que es menos 0.197, ¿cierto? Hasta la fibra inferior, que es menos 0.0417. ¿Listo? Es el Q2. Entonces, ¿cómo calculamos el Q2? Pues el área... ¿Sí o no? Sí, creo que me escuchan, ¿sí o no? Bueno, entonces el área sombreada sería 0.8 multiplicado por la altura. Entonces aquí quedaría 0.8 multiplicado por la altura, que sería 0.197, ¿cierto? 0.197 menos Y1, ¿listo? Por el brazo. Entonces, el brazo sería Y1, que es la distancia desde el eje neutro hasta donde empieza el área churada, más la Profe, mitad. 0,1917. Eso, Vargas, bien. Listo. Entonces aquí sería la mitad de esa altura, 0.1917, menos Y1 y 2, más Y1 sería el Y sub de esta área con respecto al eje centroidal. ¿Listo? Ahora, listo acá. Y entonces aquí lo que hacemos es una reducción. Entonces, aquí yo lo que hago es calcular este 2, vas a multiplicar al Y1, ¿cierto? Y este aquí lo sacamos de la expresión, ¿cierto? Entonces aquí yo borro este. Y lo que hago es dividirlo aquí por 2. ¿Sí o no? Entonces aquí vuelvo y reduzco la expresión aritmética, algebraica. 0.8 y 4, pues, dividido 2 da 0.40. Y aquí
borro esto, por 2y1 menos y1, pues aquí me daría y1, este se fue, y me quedaría esta expresión. Esto de aquí es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Sería 0.197 al cuadrado, menos y1 al cuadrado. Y yo borro esto de acá. Entonces, este es el Q de el área 1, perdón, de la aleta. Entonces, este de aquí sería Q1. ¿Listo? Q1, Q1. Ahí van a haber límites. Entonces, vamos a calcular el Q1 en el límite superior y el límite inferior de donde puede variar esa función. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, el primer límite del superior, cuando Q1, lo hablamos en Y1 igual a menos 0.197. 17, perdón. ¿Cierto? Entonces aquí Y1 valdría, bueno, 0.1917. ¿Cuánto daría eso? O sea, estoy diciendo que Y1 vale igual que la distancia de la fila superior. Quiere decir que esta área se me vuelve 0. Entonces por eso es que este valor aquí nos da 0. Igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces, que fuese en el límite cuando Y1 vale menos 0.0417. Entonces aquí sería... ¿Cuánto daría ahí? Es que sería 0.1917 al cuadrado menos 0.0417. 417 al cuadrado por 0.4. 0.1404. Debería dar exactamente este valor. Sería 0.35 menos 0.383. Práctico, 0.35. El resto de 0.3083. 0.0417. Lo que pasa es que aquí deberíamos hacerlo con punto 3083. Aquí hagámoslo con punto 3083. Punto 3083 al cuadrado menos punto 0.417 al cuadrado por punto 15. Punto 139.0140. 0.14. Y este de acá, ¿cuánto fue que nos dio? Punto 1917 al cuadrado menos punto 0.417 al cuadrado por punto 4.
Punto 14. Ah, sí, ahí sí ya nos da casi lo mismo. Punto 014. ¿Listo? Entonces ahí nos da que la distribución de el Q, entonces lo que yo quiero pintar acá es esa distribución Q. Entonces esto es una ecuación de una parábola. Ustedes se dan cuenta, esto es una parábola, ¿cierto? Y esto también es una parábola. Entonces lo que yo voy a hacer acá es pintar cómo varía ese Q en la sección T. Viene aquí así. Entonces el Q, ya sabemos que hay un Q para la aleta y otro Q para el alma, ¿sí? Entonces el Q para el alma es este de acá. Empieza en 0, llega a un máximo que es en el eje centroidal, en esta distancia, ¿sí? En color rojo para que se vea. Y entonces acá hay como una especie de parábola. Y aquí viene así. Una parábola. Entonces voy a poner aquí el valor de Q. Entonces el Q y vale 0 en la fibra inferior y en la fibra superior vale 0 acá. Obviamente que por este lado, cuando calcula por el Q1 del alma, empieza en 0 en la fibra superior y llega a punto 014 donde termina el ala. Esto viene haciendo como así. Eso, así. Entonces, aquí en el alma, donde termina el alma y empieza la aleta, ahí ya sabemos que el Q vale punto 014. ¿Listo? Vamos a hacer un poquitico más pequeño. Punto 5. Y echémoslo aquí a este. ¿Listo? Y aquí en el eje neutro, pero sí, en el eje neutro, en el centroide, nos está dando un máximo de ¿cuánto? De punto 1422. Es casi igual, pero alcanza a gobernar el máximo. ¿Listo? Entonces, esta es la función Q. Función Q. Esa función Q pues se mide en unidades de metros al cúbico, ¿cierto? Metro al cubo. Bueno, entonces con el Q ya podemos calcular cuánto vale el tau. Entonces el tau, el taubito, pues si conozco Q, pues conozco cuánto vale tau. Pero el tau ya lo medimos es en megapascales. Entonces, ¿cuánto vale tau? Es la pregunta. Entonces el tau, venga, por aquí me va a coger una expresión de análisis. Esta expresión. Entonces me va a subir aquí un poquitico acá. Entonces el tau es control C, vamos a poner acá otro lado las letras y aquí le ponemos tau. Listo, borro esto, borro esto. Tau va a ser igual a quién? A la fuerza cortante. Ahí, por Q dividido la inercia de la sección por B. ¿Bien?
La inercia de esta sección, yo aquí la habíamos calculado. No la calculé. Bueno, calculemos rápidamente la inercia de esta sección. ¿Cuánto es? ¿Cómo calculamos la inercia? Deseado por base por H a la 3. No, señor. La Una sumatoria de las inercias, con respecto al centroide, bien, Vargas. sí, señor, Más más la sumatoria de las la, áreas por más la sumatoria de las áreas por el brazo sobre al cuadrado. al cuadrado más la sumatoria sobre la sumatoria de las áreas. No, 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 no. Ahí no se me va a enredar. No, 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 no. Ahí es donde lo escribo. Aquí en el pen. Si ustedes quieren calcular la inercia siempre en una sección, se usa el teorema de ejes paralelos. Los ejes paralelos es la sumatoria de las inercias con respecto a un centroide más la sumatoria de las áreas por las distancias de los brazos de cada área con respecto al sector de la sección. ¿Listo? Entonces, si esta sección que teníamos acá era de 80 por 15, 0,15, este de acá era 0,30, 0,30, y esta altura de acá es 0,35, ¿cierto? Y mi centroide ya lo sabemos que está ubicado a una distancia de 1 y esta distancia es 2. ¿Cierto? Entonces, esa inercia, ustedes tienen que calcular las inercias con respecto a su centroide, tienen que calcular las áreas de las áreas compuestas y los de su I. ¿Listo? Entonces, ustedes dividen esta T pues en dos rectángulos, en este y este. Entonces, esa inercia con respecto al centroide 1 es un doceavo del ancho, que es 80 por 0,15. ¿Sí? Hagámoslo aquí en, en AutoCAD, que se ve como mejor. Entonces va a calcular la inercia de esta sección. Se la voy a poner aquí rápidamente. Entonces no vamos a hacer tabla, sino de una vez la vamos a hacer toda de una. Entonces, ¿la inercia cuál es? Entonces coge este rectángulo de 0,80 multiplicado por la altura, que es 0,15, al 94 al cubo, o al 252 dividido 12. Esa es la inercia del rectangulito con respecto al centroide, del rectangulito del alma, de la aleta, perdón. Ahora cojo el rectangulito el alma, que sería más 0,30 multiplicado por 0,35 al cubo dividido 12. Aquí estoy sumando las dos inercias con respecto al centroide. Más, más. Entonces ya sabemos que ejes paralelos me dice que es sumatoria de las áreas por los brazos de cada área con respecto al centroide del área, del centroide del área al centroide de la sección principal. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ahora sumarle las áreas. Entonces esta área acá en la aleta superior es 15 por 0,8. Lo multiplico por el brazo
de este rectángulo con respecto al centroide sería 0.197. 19.7, le resto la mitad de esta altura, que es 0.075. Y esa tiene que ir elevada al cuadrado. Más el área de este rectángulo acá, que sería 0.30 por 0.35. Y lo multiplica la distancia que hay desde el centroide de la altura, desde el centroide de este rectangulito en altura, que sería la mitad, ahí sería 0.3083. El resto de la mitad de la altura, 0.175, y eso lo eleva al cuadrado. ¿Sí o no? Y eso me daría la inercia de la sección. Entonces, ¿cuánto daría eso? Si me dicen, por favor. Esto ya lo estudiaron porque eso lo vimos en flexión, ¿sí? Lo que estoy repasando y como para el parcial, ¿no? 0.8 por 0.15 al cubo divide 12. Más 0.3 por 0.35 al cubo dividido 12. Más 0.15 por 0.8 por 0.197 menos 0.075 al cuadrado más 0.3 por 0.3083 menos 0.175 al cuadrado. ¿Cuánto le dio la inercia? ¿Sí le dio eso? Profe, ¿de dónde salió el 0.175? Que me enredé ahí en ese, tengo esa duda de este último, del brazo de la última área. Ya le digo, 0.30. Sí, me dio eso. ¿Cuál le dio, Vargas? El último, el 0.175, ese. Ah, porque el rectángulo, la mitad de 0.35 es 0.175. Esta altura, la Ah, ok. mitad es. Ah, ¿Sí? sí, ah, ok, ya. Gracias. O esa inercia la pueden calcular también fácilmente. Si ustedes cogen este rectángulo y le restan estos dos rectángulos. Y ahí no utilizan el teorema de ejes paralelos, sino lo que hacen es calcular la inercia con respecto a la base de un rectángulo. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es cogen este rectángulo grandote de 0.80 multiplicado por la altura de este rectángulo vendría siendo 0.1917. 0.1917 dividido 3. Ah, pero fue al cubo. ¿Sí? Pero eso lo viene entre 3. ¿Sí? A ese, como tenemos este rectángulo aquí grande, entonces el resto, este de acá. Este rectángulo y este rectángulo. ¿Cierto? Que sería menos 2 veces esta inercia con respecto a su base, que sería 0.80 menos 0.3. Entonces sería por 50 por esta alturita de aquí que hacemos que es 0.417.
¿cierto? Es la resta entre punto 35 menos punto 3083. Esta alturita nos da 0.0417. ¿Sí? Esa la elevo al cubo y la divido entre 3. ¿Sí? Y me faltaría sumarle esta área de acá. Y esa áreacita de ahí sería más 0.30 multiplicado. Esta altura de ese rectángulo acá, 3083 al cubo divide 3. Y ahí da la inercia. Eso nos da exactamente igual que lo de arriba. Entonces hagan el express. Punto 8 por punto 1917 al cubo divide 3 menos 2 por punto 5 por punto 0.417 al cubo divide 3 más punto 3 por punto 3083 al cubo divide 3. Da 4.78. Debería dar igualitico. A ver cuánto le da otra vez. Punto 8 por punto 17 al cubo. Divide 12. Le resto 2 por punto 5. Sí, por punto 0.417 cubo divide 3. Y le sumo punto 3 por punto 3083 al cubo divide 3. No sé qué dice. Bueno, quedémonos con esta inercia de acá. Pero ese es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta inercia de acá es la que yo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a calcular acá un Q sobre una inercia. Entonces quedaría. Tengo el Q en este punto, ¿cierto? Si yo cojo, voy a poner Q por este valor de acá. Entonces, vamos a decir que este es un Q del punto A, el Q en el punto máximo. QV. ¿Listo? Entonces, yo voy a calcular el esfuerzo cortante en el punto A. Ese va a ser igual a ¿cuánto? Q va a ser igual a punto 0.14, ya lo calculamos, dividido la inercia, que sería 4.9486 exponente a la menos 3 por B. Entonces, aquí viene la dualidad. Este B viene siendo, si estoy aquí en el límite, entre el alma
¿Será el B del alma o será el B de la aleta? Es como la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál B coloco aquí en la ecuación? Pues resulta que salen dos Bs. Que sale un B con el alma y otro B con el ancho de la aleta. Entonces, si es con el B del ancho de la aleta, aquí me daría por punto 8. ¿Cierto? Entonces aquí abro paréntesis y aquí cierro paréntesis. ¿Cuánto valdría ese tau? Entonces sácame la ecuación, por favor. Entonces aquí sería punto 014 dividido 4.9486 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y dividido punto 8. Entonces aquí me está dando una expresión que esto vale con el ancho de la aleta, daría 3.53 por el cortante B. ¿Listo? Y va a haber otro tau máximo si yo, perdón, otro tau, pero si yo cojo el ancho de la T. Entonces el ancho de la T es aquí es 0.30. Entonces aquí cuánto varía. Y entonces ahí quedaría punto 014 dividido 4.94 exponente a la menos 3 dividido punto 3 daría 9.5. 45 se ve, ¿sí? Y el máximo de acá en QE entonces aquí el QE sería punto 422 1422 dividido la inercia y el ancho sería punto 3. Entonces aquí cuánto daría. Es punto 01422 dividido 4.9486 exponente menos 3 dividido punto 3 daría 9.57. ¿Ves qué pasó, muchachos? Que el cambio de ancho en el alma a la aleta me genera una distribución de esfuerzos, por tanto es diferente. Hay como una especie de brinco. ¿Sí? ¿De cuánto? Porque aquí, si nos damos cuenta, el tau en este punto sería ese valor. ¿Sí? Y aquí, cuando yo paso de la aleta al alma, el cortante pega un brinco, el esfuerzo cortante. ¿De cuánto? De 3.53 a 9.45. Cortante. Y aquí el tau en B máximo va a ser igual a 9.57. Cortante. ¿Cierto? Entonces, el cambio de ancho en una sección T me genera una discontinuidad en la función cortante. ¿Sí? Y me la amplifica. Digamos que el alma va a resistir más cortante en proporción que la aleta. ¿Se dan cuenta? El área bajo esta curva pues es una parabólica pequeña de 3.53. Es el cortante que asume el alma, el esfuerzo cortante que asume el alma es mucho más pequeño al cortante que asume el alma. Pero dije mal.
el esfuerzo cortante que asume la aleta en proporción es mucho menor que el esfuerzo cortante que asume el alma. ¿Listo? Entonces, en vigas con ancho variable, como es la T, la sección I, resulta que las aletas no resisten mucho cortante. Casi todo el cortante lo va a asumir es el alma de la viga. ¿Sí? Y entre más angosto sea este ancho de la T, pues más esfuerzo cortante va a tomar. Si se dan cuenta, a menor ancho, mayor esfuerzo cortante. ¿Sí? Si esto hubiera sido de 0.15, entonces esta alma va a empezar a tomar más esfuerzo cortante. Y la aleta, pues ella se empieza a relajar. Entonces digamos que las secciones T o secciones I, ellas básicamente el esfuerzo cortante se lo dan todo al alma. Las aletas no son buenas soportando cortante. Entonces ustedes cuando estén diseñando vigas metálicas o vigas de madera en un curso de diseño, resulta que el esfuerzo cortante no lo toman las aletas, lo despreciamos y más bien le asignamos que el alma es el que toma todo el esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Pues porque el ancho, a mayor ancho, menor esfuerzo cortante. Y a menor esfuerzo, a menor ancho, mayor esfuerzo cortante toma la figura. Entonces digamos que en una sección T, por lo general la que tiene menos ancho es el alma. Y la que tiene más ancho es la aleta. ¿Sí? Y como hay esta relación inversamente proporcional al ancho, pues entonces cuando las vigas tienen aletas, como en el caso de una I y una T, entonces la que termina tomando casi todo el esfuerzo cortante es el alma. ¿Listo, muchachos? Y nos damos cuenta de eso acá. Entonces, si yo les hubiera preguntado en un parcial, por ejemplo, yo les digo a ustedes, calcúlenme el esfuerzo cortante de una fibra a una profundidad de Y1 de 0.20 con respecto a la fibra por debajo del eje neutro. Entonces, ustedes lo que hacen es coger la función Q del tramo 2, que es esta, y reemplazan Y1 por 0.20, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacen es reemplazar a Y1 por 0.20. Ahí les da un Q2, ¿cierto? Ese Q lo multiplican por el cortante que está actuando en la sección, lo dividen por la inercia de la sección y el ancho de la sección. ¿Es cuál ancho? Si están dentro del alma, pues ustedes cogen el ancho de 0.30. Y yo se las pregunto aquí en el patín de la T o de la viga I, pues ahí tienen que tomar el ancho 0.80. ¿Sí? Entonces, dependiendo de donde yo les pregunte en dónde se pregunta el cortante, ustedes pues tienen que determinar qué ancho se coloca. Y si yo le hubiera puesto aquí a 20 centímetros del eje neutro, pues el ancho sería 0.30. Entonces ustedes reemplazan acá 0.30, el I, la inercia la conocen, el cortante lo conocen del diagrama de cortantes de la viga, de la estática, y el Q, pues ya lo saben calcular con las ecuaciones de la parábola. Entonces ahí dicen el esfuerzo cortante en ese punto es de 3 megapascales. Y ese esfuerzo cortante va en la dirección del cortante que ustedes calculan de la estática. ¿Listo, muchachos? Entonces, digamos que esa era la clase de hoy. Entonces, con esto terminamos el tema de esfuerzos cortantes. Y mañana entonces nos vemos para el parcial del segundo tercio, muchachos. Entonces nos encontramos a las 7 de la noche. Mañana por Teams. Ya les envío ahorita la invitación para que entren a la fiesta. ¿Listo? ¿Alguna duda de este tema? Listo, profe. ¿O todo Listo, entendido? profe. Listo. Profe, una Bueno, preguntita. ¿El parcial va de 7 a 10?
Sí, de 7 a 10, sí. Es un parcial muy sencillo, es para que saquen todos 5. Listo, profe. 7 a 10 o 7 a 12, profe. No, 7 a 10 de la noche. Ah, ok, Profe, ok, gracias. y en Listo, este profe, parcial entran muchísimas gracias. cortantes Sí, hasta lo que vimos hoy, sí. y torsión también. Lo estoy pensando. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren torsión? ¿Cómo se sienten para torsión? No, 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 no. No, profe, no. No, profe, torsión no. Antes sí la metemos, torsión. Sin. No, profe. Es A una la próxima relación. decimos que cortante tampoco. Y a ellos, si quieren, les pregunto una viguita de torsión ahí como para que hagan un matricial rápido y vean con ese No, punto no, no, fijo. no. No, profe, no, porque No, profe, no, no, mucho ¿qué más? tiempo. Bueno, entonces flexión y cortante, listo, quedamos así. Listo, profe, muchísimas Listo. gracias. Y entonces, el Gracias, profe, lunes, nos vemos mañana. Gracias. bueno, mañana es el parcial y el lunes hacemos clase, ¿listo? Quedamos un poquito atrasados. Listo, vale. Listo, profe. Bueno, muchachos, ustedes buena Gracias, noche profe. y nos vemos mañana. Chao. Bueno, feliz noche, profe, gracias. Noche, Chao, profe. profe.